Buenas noches, mis queridos hermanos. Les saluda su hermana en la fe, Gilma Benítez. Bienvenidos a nuestro estudio de Biblia del día de hoy. Hoy nos toca mirar el libro de Jonás y el libro de Miqueas, uno de los libros de los profetas menores. Vamos en ese recorrido de los profetas menores y les invito a que oremos juntos para disponernos y preparar nuestro corazón a la escucha atenta de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven Señor y dador de vida. Ven amor del Padre, amor del Hijo. Ven a abrir nuestra inteligencia para que en esta noche podamos sumergirnos en el mundo maravilloso de las Sagradas Escrituras. Podamos discernir, digerir, rumiar lo que tú a través de las sagradas letras quieres darnos a cada uno de nosotros. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, ven a encender en nosotros el fuego sagrado de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y será renovada la faz de la tierra. Espíritu Santo, aquieta los ruidos exteriores y aquieta nuestro interior para que podamos introducirnos, llenarnos de lo que la palabra de Dios quiere revelarnos para nuestra salvación en este nuevo estudio del día de hoy. Ven Espíritu Santo, abre nuestra mente, abre nuestra inteligencia para interpretar las Sagradas Escrituras y los signos de los tiempos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, esta noche vamos a situarnos en nuestra Sagrada Escritura. Les invito a tomar la palabra de Dios y a ir juntos al libro de Jonás. A poner un separador en el libro de Jonás y de igual manera poner otro separador en el libro de Miqueas. Recordemos que vamos a estar viendo dos libros, dos profetas. Por tanto, les invito a poner una señal para que así cuando toque leer la palabra de Dios podamos encontrarla más rápidamente. Ya estamos situados en la Sagrada Escritura, en el libro de Jonás, y ya estamos situados también en el libro de Miqueas. Vamos a revisar nuestro material del día de hoy. Jonás. Título y autor. Jonás vivió en los tiempos de Joás y de Jeroboam II, reyes de Israel, y Osías o Azarías, rey de Judá, famoso por el relato del gran pez o la ballena, y al cual alude Cristo en el relato de la resurrección, San Lucas 11, 29, 32. Este libro de Jonás se sitúa en los siglos VI al siglo III, recordando siempre de que los libros del Antiguo Testamento vienen descendiendo en cuanto a fechas cronológicas. Y en el Nuevo Testamento ya él comienza a ascender en cuanto a fechas cronológicas. Miqueas, el libro de Miqueas, título y autor. Miqueas nació en Morasti, pueblo cercano de Hebrón, en la tribu de Judá. Profetizó en los reinados de Joatán, Acaz y Ezequías. Fue contemporáneo de Isaías, Oseas, Joel y Amós. Jonás, contenido doctrinal de los dos libros de Jonás y Miqueas. Jonás, el mensaje lo dirige para la ciudad de Nínive, una de las ciudades más poderosas de ese tiempo. El profeta llama a esta ciudad a la penitencia, pero antes vivió un conflicto y peripecias en su vida personal, pues él no quería ir a evangelizar, a profetizar a la ciudad de Nínive. Por tanto, su vida sufrió una serie de aventuras, porque él se negaba a ir, pero Dios tenía un propósito, un plan de vida para el profeta Jonás. En el mar, al estar él en ese conflicto, en el mar es arrojado por la tripulación del barco al mar.
y ahí fue tragado por un gran pez. Y a los 3 días es devuelto de las aguas. Hecho que es símbolo de la resurrección. Miqueas. El estilo del libro de Miqueas, un estilo figurado y elevado. Miqueas predice la ruina y la cautividad de las 10 tribus del reino de Israel por los asirios, la del reino de Judá por los caldeos, y la libertad que Ciro debía dar a todos. Miqueas profetiza tanto en el reino del norte como en el reino del sur, tanto en Judá como en Israel. Anuncia también el establecimiento de la iglesia y señala asimismo el lugar en el que nacerá el Mesías. Distribución de estos 2 libros. Jonás tiene 4 capítulos. Jonás, en el capítulo 1, rebelde a su misión. Jonás, en el capítulo 2, es salvado por un gran pez. Capítulo 3 nos presenta la predicación del profeta Jonás ya en Nínive. Y en el capítulo 4 encontramos la queja de Jonás y la respuesta divina. Miqueas, distribución. El libro de Miqueas tiene 7 capítulos. Tiene oráculos de amenaza, capítulos del 1 al 3, promesa a Judá, capítulo 4 al 5, proceso de Israel, del capítulo 6 al capítulo 7. Apéndices, perspectivas de salvación, encontramos en el capítulo 7 en los últimos versículos. Tenemos también una nota anexa como complemento de todo lo que los libros de Jonás y Miqueas contienen y que es de mucha importancia para cada uno de nosotros. Jonás es una llamada al universalismo de la salvación y un himno de amor de Dios y su misericordia que quiere salvar y cubrir y abarcar a toda la humanidad. Si miramos en el libro de Jonás, Nínive es una ciudad pagana, mas sin embargo Dios quiere salvar a todos. Por eso tenemos una llamada a la universalidad, al universalismo. Dios que quiere que todos entren en ese amor, en esa misericordia que es el reino de Dios, un reino de justicia, de amor y de paz. Nínive representa a todos los pueblos paganos y opresores de todos los tiempos. El profeta debe exhortarlos a la conversión. Por tanto, el libro de Jonás es un libro de un llamado a la conversión, a volvernos a Dios. Conversión es una palabra que en griego significa metanoia, cuyo significado es cambio de mente, cambio de actitud. Es un cambio de volvernos de donde estamos, volvernos hacia Dios. Por tanto, el libro de Jonás tiene una maravillosa relación con el mensaje evangélico que ya Jesús dirá, así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días, así el Hijo del Hombre estará 3 días en la tierra y después resucitará. Es la respuesta que da Jesús, ¿verdad? No se da otro signo más que el signo de Jonás, que así como estuvo en el vientre de la ballena, así el Hijo del Hombre estará 3 días en la tierra. El libro de Jonás, vamos a ver cómo Dios concede su perdón a todo el pueblo de Nínive, porque el pueblo se arrepiente, se humilla y escucha al profeta y proclama un ayuno el rey y todo el pueblo y todos los habitantes de Nínive. Por eso Dios, al mirar la acción del pueblo, la respuesta del pueblo al llamado que Jonás hace a la conversión, Dios perdona a todo el pueblo. Aquí también nosotros encontramos
un mensaje espiritual para cada uno de nosotros. Dios que viene a nuestro encuentro, Dios que siempre nos envía profetas que vienen a hablarnos de parte de Él, el sacerdote, el laico que nos predica, el hermano que nos habla de la palabra de Dios, nos están haciendo un llamado a la conversión, un llamado a volvernos a Dios. Son profetas de nuestro tiempo. Ahora queda en nosotros atender al llamado que Dios nos hace a través de nuestros sacerdotes en las homilías que nos dan en toda Santa Eucaristía. Queda en nosotros el atender al llamado que nuestros hermanos laicos, a través de una predicación, a través de una exhortación que nos hacen dialogando muchas veces, a través de una visita a nuestros hogares, y de diferentes maneras y por diferentes medios, queda en nosotros atender a ese llamado de conversión que Dios nos hace a través de los profetas modernos que el Señor ha enviado y nos ha preparado para que vayamos y llevemos la palabra de Dios. Profeta no es quien anuncia, ya lo hemos visto, no es quien anuncia y predice lo que va a suceder en el futuro. Profeta es el que anuncia y denuncia el pecado y exhorta al pueblo a volverse a Dios. Profeta es el que derriba las murallas que nos separan de Dios y nos ayuda a derribar las murallas que nosotros estamos construyendo y edificando cada día, alejándonos de Dios. Esa es la misión del profeta: derribar y edificar, anunciar y denunciar. Es una de las misiones que tiene cada profeta, cada predicador. Nos recuerda, el libro de Jonás nos recuerda a todos los Jonás de este mundo, con mentalidad cerrada, que esperan la destrucción de los malos. El libro de Jonás contiene esa parte donde Jonás se resiste a ir a predicar a Nínive. Y ahí vemos cómo también nosotros a veces tenemos, como Jonás modernos, tenemos esa mentalidad cerrada, que creemos que ya el malo no tiene solución. A veces hasta llegamos a decir, por ejemplo, este es un caso perdido, este no tiene arreglo. Decir eso es no creer en el poder de Dios, que para Dios no hay nada imposible. Con Dios todo es posible. Eso es tener un pensamiento cerrado, eso es dudar del poder de Dios. Nosotros sabemos que en Dios no hay nada que esté perdido. De hecho, Él dice que ha venido Jesús en el Evangelio, dice: yo he venido a buscar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Jesús ha venido a buscar y a llamar lo que se consideraba perdido, lo que se consideraba lo peor de la sociedad. Y hoy día Jesús sigue haciendo lo mismo. Jesús sigue llamando a los que están extraviados en sus propias vidas, los que se han quedado a la orilla del camino, los que no quieren comenzar a caminar en Dios y con Dios. Ese es el gran llamado de amor, de misericordia que Jesús trae en el día de hoy a través de este libro de Jonás, y a nosotros, los Jonás modernos, que tenemos mente cerrada, que creemos y pensamos que ya ciertas o X personas no tienen solución. Es un llamado que Dios nos hace a abrirnos al amor y a la misericordia de Dios, que con Él no hay nada imposible y Él puede levantar al que está caído, sacar de cualquier vicio al que está esclavo ahí y que nosotros creemos que no tiene solución. Para todos los pueblos aledaños a Nínive, esa capital no tenía solución. Era una capital corrompida, era una capital perversa, era un pueblo que estaba sumergido en todo tipo de vicios y de costumbres.
tanto de idolatría como de muchos desórdenes. Pero viene Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, y va a enviar a un profeta a que vaya a hablarle a su pueblo, a que vaya a motivar y a llamar a la conversión, a volverse a Dios. Y es un ejemplo para todos los gobernantes, para todos los reyes, para todos los que tenemos un cargo en la iglesia, para todos los que estamos dirigiendo o para todos los que tenemos un rebaño que cuidar. Que si nosotros iniciamos y motivamos oración, ayuno, llamamos, exhortamos a un cambio, todos los que nos siguen, todos los que están a nuestro cargo, todos los que Dios nos ha confiado como un rebaño a nosotros, todos juntos vamos a obtener la victoria en Cristo Jesús. También tenemos en el libro de Jonás, olvidan que Dios es misericordia y perdón. Encontramos esa parte del pueblo, encontramos esa parte que el pueblo se ha olvidado que Dios es misericordioso, que Dios quiere perdonar. Pero Dios en su infinito amor envía al profeta a que anuncie el mensaje de conversión y un mensaje de perdón. Tenemos el libro de Miqueas. El libro de Miqueas nos presenta que Dios es juez y amonesta, porque sabemos que qué padre no corrige a quien ama, pues Dios es un juez, pero no es un juez como los jueces que nosotros conocemos, que a veces aceptan sobornos, que a veces están enojados, que a veces, bueno, todo ese tipo de jueces que nosotros quizás conocemos. Miqueas nos presenta a Dios como un juez justo, como un juez amoroso, como un juez que es padre y que amonesta, procesa y condena no a sus hijos, sino el pecado que sus hijos hacen, el pecado que sus hijos están cometiendo. Igual manera, Dios hoy día nos sigue amonestando, nos sigue procesando y nos sigue condenando nuestras malas acciones, pero no como a manera de un juicio total, final, no, es una condena que todavía tiene, si se puede decir así, arreglo. Todavía es tiempo de que podamos cambiar de rumbo, volvernos a Él, pedirle perdón para que Él pueda abrazarnos en su amor y en su misericordia. Porque Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Es lo que condena, es lo que amonesta, es lo que procesa. El pecado que ese pueblo hacía, igual el pecado que nosotros hoy día cometemos. Pero a nosotros somos sus hijos, Él nos ama, Él nos quiere, Él quiere que dejemos todo pecado y que volvamos a Él. En el libro de Miqueas también encontramos la opresión de los ricos con los pobres. Capítulo 2, del 1 al 11 encontramos cómo se da todo ese tipo de opresión, las injusticias y falsedades de los jefes y de los falsos profetas. Y nos presenta a un Dios que siente dolor por la ingratitud del pueblo. Dios siente dolor al mirar cómo los ricos están oprimiendo al pobre, cómo el pobre sufre ante el abuso de quienes poseen más. El libro de Miqueas nos invita a la esperanza mesiánica, a la esperanza en un Dios que se va a encarnar y que nos va a conducir y nos va a guiar y que nos ama infinitamente. Habla también el libro de Miqueas de un resto, del resto de Israel, un pequeño rebaño, un pequeño grupo de fieles a Yahvé, que restaurarán con fuerza de león. Acordémonos que los profetas presentan a Jesús como el león de la tribu de Judá. Y Jesús verdaderamente es ese león de la tribu de Judá. Y habla, por tanto, de un resto. Ese resto, ese pequeño grupo de fieles a Yahvé que restauran su alianza con Dios con una fuerza como de león.
Eso lo encontramos en el capítulo 5, versículos del 6 al 8. También es un llamado para cada uno de nosotros, mis hermanos, a que seamos de ese resto, a que seamos de ese pequeño grupo de fieles a Yahvé, que ayudemos a restaurar con fuerza de león toda situación, primero en nuestra vida y luego ayudar a los que nos rodean a restaurar, a purificar, a sanar todas esas áreas de la vida de ellos y de la vida de la comunidad con una fuerza de león, que no es cualquier fuerza, porque Jesús es el león de la tribu de Judá. Entonces, al hablar de con una fuerza como de león, estamos hablando que como resto del pueblo de Dios, como pequeño grupo fieles a la alianza con Dios, vamos a ayudar a restaurar con la fuerza de Jesús, con la fuerza del evangelio que Jesús, con la fuerza del león, porque Jesús es el león de la tribu de Judá. Mis queridos hermanos, sigamos nuestro contenido de estos dos libros. Tenemos también el estilo literario de estos dos libros. El libro de Jonás es una narración didáctica, es una obra de carácter parabólico, con finalidad pedagógico-didáctica. La finalidad del libro de Jonás es una finalidad de dar una enseñanza. No es una colección de oráculos proféticos, ni tampoco un relato de carácter histórico, sino una narración dramatizada muy afín a las parábolas del Evangelio o parábolas evangélicas, por ejemplo, la del hijo pródigo, que encontramos en Lucas 15, 11, 32, y la de los trabajadores de la viña de San Mateo 20, del 1 al 6. Muy afín con estas parábolas. ¿Por qué decimos que es una narración dramatizada? Porque muchas veces los escritores sagrados, cuando tenían el fin de dar una enseñanza pedagógica, una enseñanza didáctica, utilizaban imágenes, por así decirlo, un tanto exageradas. No que ellos quisieran mentir, no que ellos lo hicieran con un... No, porque los escritores sagrados ni siquiera imaginaban que estos libros, que estas historias que ellos estaban dejando escritas, iban a ser leídas por todos y cada uno de nosotros. Acuérdense que la revelación es progresiva. La revelación es un acontecimiento de hechos o sucesos diarios en la vida del pueblo de Israel. Son todo lo que ha ido sucediendo en el caminar desde Egipto a la tierra prometida y todo el caminar del pueblo de Israel, todo lo que sucede después, todo ha sido al inicio transmitido oralmente, esa tradición oral de transmitir todo oral, verbal, o sea, de boca a boca. No había nada escrito. Los profetas, cuando hacían estas descripciones de estos sucesos, no imaginaban que nosotros hoy día lo íbamos a estar leyendo y estudiando. Por tanto, ellos utilizaban el estilo propio de cada escritor, el estilo propio de la época de ellos. Por eso es que hablan de que el pez se tragó a Jonás y luego lo llevó y lo fue a dejar o a vomitar, por así decirlo, a la isla, a Nínive. Esa es una narración dramatizada porque lleva un tanto palabras que fueron como para mostrar que cuando Dios tiene un propósito con una persona, cuando Dios tiene un plan a realizar contigo y conmigo, Dios utiliza los medios que sea para lograr que tú estés en el lugar preciso donde Él quiere que estés y realices la obra evangelizadora que Él te ha encomendado a ti. Entonces ahí es donde está esa narración dramatizada, por así decirle, ¿verdad? Entonces no es que en realidad
Jonás haya sido tragado por esa ballena. Que sí lo pudo haber sucedido porque Dios tiene todo poder. Pero ahí tenemos esa narración dramatizada porque a lo largo de los libros de la Biblia vamos encontrando que los profetas o los escritores sagrados, los hagiógrafos, han tenido su propio estilo, han utilizado imágenes para mostrar y dar una enseñanza pedagógica, una enseñanza didáctica, ¿verdad? Entonces, como pudo haber sucedido literalmente como lo dice, puede haber sido una narración dramatizada, ¿verdad? Dramatizada de esa manera para dar una enseñanza. Así es que, mis queridos hermanos, pues nos deja ahí, así como Jesús utiliza la parábola del hijo pródigo, la parábola de los trabajadores de la viña, que son hechos y acontecimientos que no están sucediendo en ese momento o que ni siquiera sabemos si han sucedido, pero que el fin de narrarlos es para dar una enseñanza pedagógica. De igual manera, cuando el profeta o cuando el escritor escribe este momento de Jonás dentro del pez o dentro de la ballena, como se dice, no significa que literalmente ese hecho esté sucediendo, sino que puede haber sido tomado para dar una enseñanza pedagógica. El libro de Miqueas. Hombre también de campo. Miqueas es un hombre de la vida del campo, es agricultor, podríamos decir. Su predicación es sencilla, es directa, pero vehemente, con inspiración dada por Dios. Usa el recurso del oráculo, iniciando así: escucha, estén atentos. Todas estas frases le dan más solemnidad y fuerza a su mensaje, y sabemos que estas palabras son propias de los oráculos proféticos. Por su estilo tiene similitud con Amós y Oseas, por su frescura y sencillez, apasionamiento y crudeza. Por utilizar frecuentemente uso de juego de palabras, hace a veces difícil la comprensión del texto. Objetivo doctrinal de estos libros proféticos. Lo venimos retomando en cada una de nuestra enseñanza, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo doctrinal de los libros proféticos o de los profetas menores? Conocer a los profetas menores y tomar conciencia de que por ser también nosotros bautizados, también somos profetas y participamos del carácter profético de Cristo. Somos profetas con el profeta, reyes con el rey y sacerdotes con el sacerdote. Sabemos que Cristo es profeta, rey y sumo sacerdote. Por medio del bautismo nosotros también recibimos ese triple ministerio, se le llama, de ser profeta, reyes y sacerdote. Profetas para hablar y denunciar, y reyes para saber gobernar nuestra propia vida, para saber guiarnos bajo la sumisión de Dios y ayudar a otros a orientar ese pequeño gobierno que tienen en sus manos, que es la familia, a saber dirigir, a saber guiar, a saber reinar en ese pequeño reino que Dios le ha encomendado a cada quien. Los libros proféticos son un género de libros ardientes e inflamados que van a narrar la lucha por la fidelidad a Dios por parte de un pueblo que una y otra vez es sorprendido con las manos en la masa de su pecado y de su fracaso. Su pecado yéndose tras los cultos idolátricos de los pueblos de su alrededor y su fracaso en la fidelidad a la alianza. Una y otra vez el pueblo se va rebelando, está murmurando y va necesitando que Dios siempre vaya suscitando profetas que le hagan el llamado de volverse a Dios y a la alianza, a la fidelidad. Los profetas se convierten así en los grandes incitadores del pueblo de Dios.
los que mantienen la fidelidad a la alianza, los creadores de la esperanza en el futuro. Son hombres inspirados que se adelantan a su tiempo y van creando poco a poco nuevas relaciones entre Dios vivo y el pueblo escogido, el pueblo de Israel. Ambiente histórico de el profeta Jonás. Vamos viéndolo, aquí tenemos ambiente histórico del siglo del VI al III, donde encontramos un grupo de profetas que son propios de este siglo: Ageo, Zacarías, Malaquías, Abdías, Joel y Jonás, que es uno de los profetas que estamos viendo. Estamos en un contexto histórico que después del imperio de Babilonia vino el imperio persa, que sujetó a Babilonia y ensanchó su imperio durante los 2 siglos. Ciro es el primero de sus jefes. Y fue Ciro el que permitió a los cautivos de Babilonia volver a su patria. Así a Ciro le sucedió su hijo Cambises, tirano cruel, caprichoso y enfermo, que se ganó el odio del pueblo y fue asesinado. Le sucedió Darío, que puso en paz todo el imperio. Durante el imperio de los persas, el pueblo de Dios vuelve a su patria y se estabiliza en Palestina, ocupándose especialmente de la fe, de la reconstrucción del templo y en la restauración de la fe de los padres, predicada especialmente por Esdras y Nehemías. Si nosotros nos vamos atrás en nuestra Sagrada Escritura, encontramos los libros de Esdras y Nehemías, que en su debido momento ya los estudiamos, pero si queremos como conocer un poco más el contexto histórico de los profetas menores, podemos regresar a Esdras y Nehemías y leer cómo es el periodo de la restauración o el regreso del cautiverio y del exilio del pueblo de Israel, de ese resto que vuelve a reconstruir el templo y a restaurar la fe que los padres enseñaban al pueblo. Esta tarea fue facilitada por la política religiosa de los persas, que era una política liberal y respetuosa de las creencias de los varios pueblos dominados por ellos. El ambiente histórico del libro de Miqueas, que también es contemporáneo de Amós y Oseas, es un periodo de prosperidad y riqueza del reino de Israel. Sin embargo, las riquezas se encuentran en manos de unos pocos. Hay abusos e injusticias sociales. Sabemos que cuando veíamos el libro del profeta Amós, les compartía que Amós es el profeta de la justicia social. Amós pide y motiva al pueblo a que sean justos en todo el haber y el hacer. De igual manera, Miqueas está en este ambiente histórico. Tenemos también el ambiente histórico del siglo VII, que es el ambiente histórico de Sofonías, Nahum y Habacuc, que en su momento que veamos estos libros lo vamos a retomar nuevamente. Entonces ahora vamos a ir a leer un poco sobre estos libros. Ya hemos visto y estudiado lo que es el material de nuestros libros de Jonás y Miqueas. Ahora vamos a ir un poco a leer sobre cada uno de ellos. Acompáñenme y vamos juntos al libro de Jonás. Estamos en el capítulo 1, versículo 1. Jonás. Yahvé habló a Jonás, hijo de Amitai, diciéndole: prepárate y vete a Nínive, la metrópoli, para anunciarle que su maldad ha llegado hasta mí. Jonás se preparó para huir a Tarsis, lejos de Yahvé. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos de Yahvé. Pero Yahvé desencadenó un viento tempestuoso sobre el mar y se desencadenó una borrasca tan violenta
que el barco amenazaba naufragar. Los marineros se asustaron y cada cual pedía auxilio a su Dios. Luego arrojaron por la borda la carga del barco para aligerarlo. En cambio, Jonás había bajado a la bodega del barco y dormía profundamente. El capitán se acercó a él y le dijo: ¿Qué haces aquí durmiendo? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si tu Dios se apiada de nosotros y no perecemos. Luego propusieron entre todos: vamos a echar suertes para saber quién de nosotros es el culpable de este castigo. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le preguntaron: dinos, ¿por qué nos sucede esto? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país y de qué pueblo eres? Jonás respondió: soy hebreo y creo en Yahvé, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres se asustaron mucho y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues por lo que les había contado, dedujeron que huía de Yahvé. Y le preguntaron: ¿qué podemos hacer contigo para que el mar se nos calme? Pues el mar seguía enfureciéndose. Jonás le respondió: arrojadme al mar, y el mar se os calmará. Reconozco que soy el culpable de esta gran borrasca que os amenaza. Los hombres remaban para llegar a tierra firme, pero no podían, porque el mar seguía enfureciéndose en torno a ellos. Entonces gritaron a Yahvé diciendo: ¡ay, Yahvé, que no perezcamos por culpa de este hombre! No nos manches con sangre inocente, pues tú, Yahvé, has actuado según tu voluntad. Luego cogieron a Jonás, lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia, y aquellos hombres creyeron firmemente en Yahvé, le ofrecieron sacrificios y le hicieron promesas. Vamos a parar aquí, mis queridos hermanos. Si somos cuidadosos en la lectura que vamos llevando, se van a dar cuenta que cuando leíamos este grupo de personas que van en el barco donde Jonás se ha ido a ubicar, Jonás está durmiendo tranquilamente, pero estos hombres, al ver esa tempestad, dice la palabra que cada uno de ellos invoca a su propio Dios. Significa que estos hombres eran hombres paganos, eran hombres que no creían en Yahvé Dios, el dueño del cielo y de la tierra, sino que ellos tenían cada uno su propio Dios. Así lo dice en el versículo 5. Dice que los marineros se asustaron y cada cual pedía auxilio a su Dios. Mis queridos hermanos, después miramos en este acontecimiento cómo Dios lo utiliza para bien de estos marineros. Aquello que parecía difícil, aquello que parecía adverso, Dios lo cambia, como dice Romanos 8:28, que todas las cosas que nos suceden interviene Dios para bien de los que Él ama. Estos marineros, a través de esta peripecia que están viviendo, a través de esta situación difícil de adversidad a causa de llevar al profeta de Dios en su barco, encuentran la salvación, porque se encuentran con el verdadero Dios. Tan así que nos dirá la palabra de Dios que al preguntarle a Jonás cuál es el oficio, de dónde viene y qué es lo que él hace, Jonás les dice: soy hebreo, soy profeta, y comienza a dar todos los detalles. Ellos saben que ese Dios del cual es profeta Jonás es un Dios poderoso, más poderoso que los dioses de ellos, porque ellos invocan los dioses y no calma la tormenta. Por tanto, termina en el versículo 15 diciendo: antes, versículo 13, desde el 13 al 15, leemos cómo los hombres se esforzaron por remar hasta tierra firme,
porque no querían arrojar al profeta Jonás al mar. Pero en el versículo 14 ellos lanzan una oración, lanzan un grito a Yahvé diciendo: ¡ay, Yahvé, que no perezcamos por culpa de este hombre! Y no nos manches con sangre inocente. Ellos están conscientes que lanzar a Jonás al mar es lanzarlo a la muerte. Ellos oran. A la vez que piden no perecer, ellos oran que esa acción que van a hacer, Dios intervenga para que Jonás no muera, sino que sea rescatado por Dios, salvado por Dios y llevado a tierra firme. Y aquellos hombres, dice el versículo 16, creyeron firmemente en Yahvé, le ofrecieron sacrificios y le hicieron promesas. Aquí está el mensaje. Dios lleva la salvación a estos hombres por medio del profeta, que ni cuenta se daba de lo que Dios estaba obrando y haciendo, porque él estaba dormido. Jonás salvado, capítulo 2. En el capítulo 2 vamos a encontrar cómo Jonás es salvado por ese pez. Yahvé hizo que un gran pez se tragase a Jonás. Yahvé puede hacer eso. Paramos ahí, ¿verdad? Y decíamos, ¿Yahvé puede hacer eso? Claro que sí. Puede hacer que un pez abra su boca, se trague a una persona y que no le suceda nada. Yo lo creo. Si fue posible que el Hijo de Dios se encarnara en el vientre de la Virgen María, yo creo que sin intervención humana, yo creo que ese mismo poder puede ser capaz de hacer que un pez se trague a una persona, más si es una ballena. Y también creo que ese mismo poder de Dios puede hacer que esa ballena saque a esa persona bien sana en el lugar donde Dios se lo indique. Yo lo creo. También puedo creer que Dios tiene poder para que ese pez quizá no se lo haya tragado, pero sí lo haya llevado sobre sus espaldas y lo haya dejado en tierra firme. Como haya sido que sucedió este evento, dejémoselo a Dios. Dice San Agustín que no todo lo que dice la palabra nosotros lo vamos a comprender, pero que ya lo que conozcamos nos sirva para adorar y amar a Dios. Porque nuestra mente es limitada. No puede descubrir ni entender todo lo que la Sagrada Escritura nos quiere decir. Pero con solo esto que nosotros estamos haciendo, este análisis, podemos ver que Dios es un Dios poderoso. Si hacía temblar la montaña del Sinaí, si hacía que se estremeciera la montaña del Sinaí, si abrió el mar para que el pueblo de Israel pasara en seco, si después abrió el río Jordán para que Josué pasara con el pueblo de Israel en seco, si Dios ha sido ese Dios poderoso que nos ha dado tantas teofanías a lo largo del recorrido del pueblo de Israel, hizo brotar agua de la roca, aquella agua que estaba amarga, Dios la endulza, la vuelve dulce, con solo que el profeta pone el palo dentro del agua, el cayado. Esa agua amarga se vuelve dulce. Si Dios puede obrar todos esos portentos, ¿por qué Dios no puede obrar este portento también? Claro que sí, pero no cuestionemos si sucedió o no sucedió. Quedémonos con el mensaje que Dios quiere transmitirnos a cada uno de nosotros. Cuando hablamos de estos portentos, de estos hechos, por así decirlo, misterios de Dios, no misterios a manera de miedo y horror y todo eso que sacan en las películas, no. Misterio viene de mística, viene de algo superior, de algo divino, de la obra de Dios, que queda así, incapaz por nuestra mentalidad de alcanzar a entender. Ese es un misterio. Por ejemplo, la Eucaristía es el sacramento de nuestra fe. Es un misterio de fe. Pero de igual manera,
vuelvo, aunque no es el tema del día de hoy, pero así en unos segundos, si Dios tiene el poder de hacer que su Hijo se encarne en el vientre de la Virgen María sin intervención de un hombre, Dios tiene poder también de que por medio del Espíritu Santo, que cubrió a la Virgen Santísima y que encarnó al Hijo de Dios dentro del vientre, Dios también tiene ese mismo poder por medio del Espíritu Santo a la invocación del sacerdote sobre las especies de pan y vino, de que esas especies de pan y vino cambien y se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo y se dé lo que nosotros conocemos como el nombre de transubstanciación. El pan deja de ser pan, el vino deja de ser vino para convertirse en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No es el tema de hoy, pero este tema de la ballena pues nos traslada a todas esas cosas portentosas que se conocen teofanías. Y pues es bueno de también pensar que por qué no creer que Jesús puede estar oculto en un pedacito de pan, si todo un Dios poderoso también pudo estar oculto en el vientre de María Virgen por 9 meses y estar oculto por 30 años allá en la familia de Nazaret. ¿Cómo no puede estar oculto en el pedacito de pan y acompañarnos durante la vida peregrina de cada uno de nosotros aquí en la tierra, cumpliéndose la promesa que Él nos hizo? Yo estoy en medio de ustedes hasta el fin de los tiempos. Mateo 28, 20. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Pero bueno, sigamos en nuestra lectura. Dice capítulo 2. Yahvé hizo que un gran pez se tragase a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás oró a Yahvé Dios desde el vientre del pez diciendo. Pero antes de que continuemos leyendo, les invito a que vayamos a Mateo 12:40. Acompáñenme por favor a el Nuevo Testamento y leamos Mateo 12:40. Mateo, San Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 12:40. Estamos en el signo de Jonás, así es el título del Evangelio, Mateo 12:40. Leámoslo desde el 38. Entonces le interpelaron algunos escribas y fariseos: Maestro, queremos ver un signo hecho por ti. Mas él respondió: generación malvada y adúltera, un signo pide y no se le dará otro signo que el signo del profeta Jonás. Porque de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay algo más que Jonás. Palabra del Señor. Ahí tenemos cómo Jesús alude al profeta Jonás, a ese evento portentoso que sucedió en la vida del profeta Jonás. Estamos en el capítulo 2, versículo 3. Dice que Jonás, versículo 2, Jonás oró a Yahvé su Dios desde el vientre del pez diciendo: en mi angustia clamé a Yahvé, y él me respondió. Desde el seno del abismo grité, y tú me escuchaste. Me habías arrojado a lo más hondo en el corazón del mar. La corriente me arrastraba, todo tu oleaje me arrollaba. Yo me dije: me has arrojado de tu presencia. ¿Cuándo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me asfixiaban, el aliento, el abismo me envolvía. Las aguas enredaban mi cabeza. Bajé
hasta los cimientos de los montes. La tierra se cerró para siempre sobre mí, pero tú sacaste mi vida de la tumba. Yahvé, Dios mío. Cuando mi aliento desfallecía, me acordé de Yahvé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que adoran falsos ídolos traicionan su lealtad. Yo, en cambio, en tono de acción de gracias te ofreceré sacrificios y cumpliré los votos que te hice. La salvación viene de Yahvé. Aquí el profeta entona un canto hermoso, que también lo podemos encontrar en el Salmo 120, en el Salmo 42, en el Salmo 31, en el Salmo 5, en el Salmo 69, en el Salmo 30 y en el Salmo 22. Muchas de estas frases que Jonás elevó en oración a Dios. En el capítulo 3 tenemos la conversión de Nínive y el perdón divino. Y en el capítulo 4 tenemos el despecho del profeta. Vamos a leer un poco en el capítulo 4. Ya la ciudad de Nínive ha sido perdonada porque Jonás le ha predicado y los ninivitas han escuchado este llamado de Jonás, comenzando desde el rey, que es el que ordena el ayuno y para grandes y pequeños. Todo el país de Nínive tiene que cumplir con este ayuno. En el capítulo 4 vamos a leer: Jonás sintió un gran disgusto y se enfureció y oró así a Yahvé: ¡Ay, Yahvé! Ya lo decía yo cuando estaba todavía en mi tierra, y por eso me apresuré a huir a Tarsis, pues sabía que tú eres un Dios clemente, compasivo, paciente y generoso, que se arrepiente del castigo. Así que Yahvé, quítame la vida, pues prefiero morirme a estar vivo. Pero Yahvé le dijo: ¿te parece bien enfurecerte así? Jonás salió de la ciudad y se instaló al oriente. Allí se hizo una choza y se sentó a su sombra para ver qué sucedía en la ciudad. Entonces Yahvé hizo crecer una planta de ricino por encima de la cabeza de Jonás para darle sombra y librarlo así de su malestar. Jonás se puso muy contento con aquel ricino, pero al día siguiente, al rayar el alba, Yahvé envió un gusano que dañó al ricino y éste se secó. Al salir el sol, Dios mandó un sofocante viento solano. El sol atacó a la cabeza de Jonás, que empezó a desfallecer y se deseó la muerte diciendo: prefiero morirme a estar vivo. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿te parece bien enfurecerte por el ricino? Respondió: sí, me parece bien enfurecerme hasta la muerte. Y Yahvé replicó: ¿tú te compadeces de un ricino que no te ha costado hacer crecer, que al cabo de una noche apareció y al cabo de otra pereció? ¿Y no voy yo a compadecerme de Nínive, la metrópoli donde viven más de 120,000 personas que no distinguen el bien del mal y una gran cantidad de animales? Paramos ahí. Dios le hace ver a Jonás que su misericordia, su amor son grandes, y que cuando hay un pueblo que se arrepiente y busca el rostro de Dios, Dios no lo rechaza. Dios lo acoge y Dios lo salva. Y fue lo que sucedió con Nínive. Yahvé había mandado al profeta a anunciar la destrucción de Nínive, a anunciar el castigo de Nínive. Y Jonás se enfurece al ver que Nínive ya no va a ser destruida. Pero Dios le hace ver que su misericordia, su amor son grandes. Vamos ahora, mis queridos hermanos, a leer acerca de Miqueas. Con esto dejamos el libro de Jonás. Les invito a que el capítulo 3 lo lean ustedes en su casa porque es el único que no leímos. Vamos ahora al libro de Miqueas. En el libro de Miqueas encontramos la opresión
de los ricos con los pobres. Vamos a leer el capítulo 2 del 1 al 11, pero antes de ir ahí, leamos quién era Miqueas, capítulo 1. Palabra de Yahvé que recibió Miqueas de Moresec en tiempos de Jotán, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá, y visiones sobre Samaria y Jerusalén. Samaria era la capital del reino del norte o Israel, y Jerusalén era la capital de Judá o el reino del sur. Ese es el contexto histórico. Ahora vamos al capítulo 2, versículos del 1 al 11. Ay de aquellos que planean injusticias, que traman maldades en sus lechos, y al despuntar el día las ejecutan, porque acaparan el poder, codician campos y lo roban, casas y las usurpan, atropellan al hombre y a su casa, al individuo y a su heredad. Por eso así dice Yahvé: mirad que yo planeo contra esa gente una desgracia, de la que no podréis apartar vuestro cuello, no caminaréis con arrogancia, porque serán tiempos funestos. Aquel día os dedicarán una copla y entonarán una elegía diciendo: estamos completamente arruinados, han vendido la herencia de mi pueblo y no me la devuelven. Los invasores se rifan nuestros campos. Pues bien, no tendréis a nadie que reparta suertes en la asamblea de Yahvé. No farfulléis, farfullan ellos, que no farfullen de esa manera. No nos afectará la deshonra. ¿Acaso está maldita la casa de Jacob? ¿Ha perdido Yahvé la paciencia? ¿Es ese su proceder? ¿No son propicias sus palabras para quien actúa correctamente? ¿Sois vosotros los que os levantáis como enemigos contra mi pueblo? Además de la túnica, le arrancáis el manto, y a los que desfilan confiados al regreso de la guerra. Expulsáis de sus hogares confortables a las mujeres de mi pueblo, y arrancáis a sus niños para siempre mi honor. Levantaos y marchad, que este no es lugar de reposo. Por la impureza pagaréis hipoteca, una hipoteca agobiante. Si llegase un profeta urdiendo mentiras, farfullaré para ti por vino y licor. Ese sería un charlatán digno de este pueblo. Leamos en el versículo 12, leamos un poquito más, sigamos leyendo hasta el 3. Dice: promesa de restauración. Voy a reunir a todo Jacob, voy a congregar al resto de Israel, los agruparé como ovejas en el redil, como rebaño entre sus pastos, alborotarán lejos de los hombres. El que abre camino subirá delante de ellos, abrirán camino, pasarán la puerta y por ella saldrán. Su rey pasará delante de ellos y Yahvé a la cabeza. Paramos aquí. El profeta les está anunciando la destrucción que va a suceder tanto a Samaria como a Jerusalén, y les está anunciando que por su infidelidad a la alianza van a ser deportados, van a ser llevados cautivos a otra ciudad. Por tanto, su situación va a ser desesperante y agobiante, porque van a quedar de tener todo a no tener nada, a estar sin rey, sin tierra y sin templo. El orgullo del pueblo va a desaparecer. El orgullo del pueblo de Israel siempre fue tener tierra, tener el templo, que era el lugar del encuentro con Dios, que era el lugar donde Dios daba los oráculos a los profetas, y su rey que les cuidaba, les gobernaba, y la tierra que cultivaban y que era todo de prosperidad. Van a pasar a no tener nada, a estar cautivos en pueblos extraños, en medio de gente pagana, y ellos ahí van a aprender la lección de haber faltado a la fidelidad de la alianza. Vamos a leer las injusticias y falsedad de los jefes y de los falsos profetas. Capítulo 3,
del 1 al 12. Pero yo digo, escuchad, jefes de Jacob y dirigentes de la casa de Israel, ¿no os corresponde conocer el derecho? Pero vosotros odiáis el bien y amáis el mal, arrancáis la piel de encima y la carne de los huesos. Los que han comido la carne de mi pueblo han arrancado su piel, han roto sus huesos y lo han despedazado como carne en el caldero, como tajadas en la olla. Clamarán a Yahvé, pero él no les responderá. Entonces les esconderá su rostro por los crímenes que cometieron. Esto dice Yahvé contra los profetas que extravían a mi pueblo, los que mientras mastican con sus dientes gritan paz. Pero a quien no pone nada en su boca le declaran la guerra santa. Por eso tendréis noches sin visiones y oscuridad sin presagio. Se pondrá el sol para los profetas, el día se oscurecerá sobre ellos. Los videntes se verán abochornados, los adivinos quedarán en ridículo, y todos se taparán la barba, porque Dios no responde. Yo, en cambio, estoy lleno de fuerza, de espíritu de Yahvé, de justicia y de valor, para denunciar a Jacob su delito y a Israel su pecado. Escucha esto, jefes de la casa de Jacob y dirigentes de la casa de Israel, que aborrecéis la justicia y torcéis todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con crímenes. Sus jefes juzgan con soborno, sus sacerdotes enseñan a sueldo, sus profetas vaticinan por dinero y se apoyan en Yahvé diciendo, ¿no está Yahvé en medio de nosotros? No nos alcanzará ningún mal. Paramos aquí. Aquí el profeta les hace un llamado a toda la injusticia que están cometiendo y la falsedad con la que están haciendo los cultos, la falsedad con la que están ofreciendo los sacrificios. Y que vienen días que todo eso va a ser sacado a la luz, así como decía el Evangelio del día de hoy. No hay nada oculto que no llegue a saberse. Dios que todo lo ve, Dios que todo lo sabe, sabe perfectamente todo lo que le va a suceder a este pueblo porque no quiere volverse a Él. Pero Dios, que es un Dios de amor, no deja de tener esperanza en su pueblo y su fidelidad se mantiene, y por eso es que envía a los profetas, para que el pueblo se vuelva a Él. Un Dios que siente dolor por la ingratitud del pueblo. Vamos a leer el capítulo 6 del 1 al 8. Les invito a que vayamos al capítulo 6 del libro de Miqueas y leemos del 1 al 8. Escuchad lo que dice Yahvé. Levántate, llama a juicio a los montes y que las colinas escuchen tu voz. Escuchad, montes, el juicio de Yahvé. Prestad oídos, cimientos de la tierra, pues Yahvé entabla juicio con su pueblo, se querella contra Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme. Pues yo te saqué del país de Egipto, te rescaté de la esclavitud, y te mandé delante de ti a Moisés, a Aarón y María. Pueblo mío, recuerda lo que maquinaba Balac, rey de Moab, y lo que le contestaste, Balán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que comprendas la justicia de Yahvé. ¿Con qué me presentaré ante Yahvé y me inclinaré ante el Dios de lo alto? Me presentaré con holocaustos, con terneros añojos. ¿Aceptará Yahvé miles de carneros, miriadas de ríos de aceite? Ofreceré mi primogénito por mi delito, el fruto de mis entrañas por mi propio pecado. Se te ha hecho saber, hombre, lo que es bueno, lo que Yahvé quiere de ti, tan solo respetar el derecho, amar la lealtad y proceder humildemente con tu Dios. Ahí estamos leyendo cómo Dios tiene dolor por ese pueblo
que él le ha hecho puros bienes y el pueblo no responde. Le dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Por qué me respondes así? Se siente en estas frases de el profeta Miqueas, podemos sentir el profundo dolor de Dios al ver que su pueblo está en pecado y sigue cometiendo pecado. Pueblo mío, lo encontramos varias veces. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Yo te saqué de Egipto. Y estos versos también los recordamos en Semana Santa, en el Vía Crucis. Ahí, pueblo mío, ¿qué te he hecho? Yo te saqué de Egipto. Hay un canto también. Yo que te saqué de Egipto y tú que me has dado una cruz. Yo que te conduje por el mar y tú me has dado una corona de espinas. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Ahora es Jesús hablándole a ese pueblo. Vamos ahora a mirar también que el libro de Miqueas nos invita a la esperanza mesiánica. Capítulo 4 del 1 al 5. Capítulo 4. Promesas a Sión, el reino futuro de Yahvé en Sión. Al final de los tiempos, el monte del templo de Yahvé se asentará en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Acudirán a él los pueblos, llegarán naciones numerosas que dirán, venid, subamos al monte de Yahvé, al templo del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y nosotros seguiremos sus senderos. Pues de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Él juzgará entre pueblos numerosos, y arbitrará entre naciones poderosas. Convertirán sus espadas en azadas y sus lanzas en podaderas. No levantará la espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Se sentará cada cual bajo su parra y su higuera, sin que nadie le inquiete. Yahvé ha hablado, pues todos los pueblos caminan, cada uno en el nombre de sus dioses, pero nosotros caminamos en el nombre de Yahvé nuestro Dios, para siempre, jamás. El profeta Miqueas también nos habla del resto de Israel, un pequeño grupo de fieles a Yahvé que restaurarán con fuerza de león. Vamos a leer el capítulo 5. Vamos a leer del 6 al 8. El resto de Jacob será en medio de pueblos numerosos como rocío que viene de Yahvé, como lluvia sobre la hierba que no espera al hombre, ni depende de los humanos. El resto de Jacob será entre las naciones en medio de los pueblos numerosos, como león entre los animales de la selva, como leoncillo en un rebaño de ovejas, que si pasa pisotea y desgarra y no hay quien defienda. Levanta tu mano contra tus adversarios y que todos tus enemigos sean eliminados. Ahí nos vamos a quedar y ahora hemos leído casi todo el contenido del libro de Miqueas. Solamente vamos a leer, les invito a que vayamos al capítulo 6 y vamos a leer llamado al perdón de Dios. Y lo vamos a leer desde el capítulo 6, versículo 18. Capítulo 7, versículo 18 en adelante. Capítulo 7, libro de Miqueas. ¿Qué Dios hay como tú que perdone el pecado y absuelva al resto de su heredad? No mantendrá para siempre su cólera, pues ama la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, destruirá nuestras culpas y arrojará al fondo del mar
todos nuestros pecados y mantendrás tu fidelidad a Jacob y tu amor a Abraham, como juraste a nuestros antepasados desde los días de antaño. Es Dios que llama al perdón, Dios que ofrece ese perdón al pueblo. Dios llama a la conversión y cuando el pueblo responde, Dios manda y derrama el perdón sobre ese pueblo. Mis queridos hermanos, les queda leer el resto de los versículos que no hemos leído y por favor no olviden terminar ahí con la lectura, ¿verdad? Recordemos que aquí leemos las partes más importantes de cada uno de los libros y el resto pues nos queda para que lo leamos en la casa. Muchas gracias por permitirme llegar a cada uno de sus hogares. Muchas gracias a mis hermanos de San Brendan por permitirme estar este día compartiendo con ustedes la clase del libro de Jonás y de Miquea. Más que una clase, es una vivencia. Debe dejarnos una motivación cada día a ser mejores seres humanos por medio de esta interpelación que nos hace la palabra. La palabra siempre nos interpela, nos habla, nos toca, se acerca y nos acerca sobre todo a tener una mejor relación con Dios. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo quede con cada uno de ustedes y que María Santísima, estrella de la evangelización, nos ayude en este caminar junto al encuentro de su Hijo Jesús. Que el Señor les bendiga y siempre sigamos nuestro caminar y sobre todo enamorémonos cada día de la Sagrada Eucaristía. Hasta la próxima clase. Saludos a mis hermanos de las parroquias de San Catherine, Nuestra Señora de la Gracia y San Simón y San Judas y por supuesto mi parroquia Sagrado Corazón de Jesús y a mis hermanos de la Renovación Carismática, tanto allá en los Estados Unidos como aquí en mi querido país, El Salvador. Bendiciones a todos, reciban un abrazo de paz y de amor de parte de su hermana en la fe, Gilma Benítez.